Buenas tardes, que Dios los bendiga a todos. Hoy quiero compartir una pequeña meditación sobre un versículo muy conocido de la Biblia, pero que no pierde su actualidad y que no pierde su sentido de consagración, de santidad y de entrega con relación a Jesucristo, al Evangelio y a Dios. Y es el versículo que está en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo estableció una relación tan íntima con Jesús. Él se identificó espiritualmente de una manera tan cercana a Jesús que pudo decir, imitadme a mí como yo imito a Cristo, que pudo decir también como aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo se sentía parte de Jesús. El apóstol Pablo sentía en su espíritu que él le pertenecía a Dios, que él era parte del sacrificio que Jesús había hecho para la salvación de los pecados, incluyendo los de él, y él se sentía como parte de eso, bien identificado, bien cercano. Y por eso pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta frase la debe decir todo cristiano: con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucificarse con Cristo no significa que hay que morir en una cruz, no significa que hay que clavarse a una cruz. Lo que significa es que hay que aplicar en tu vida todo el significado de la crucifixión de Jesucristo. Y eso es lo que se nos está olvidando a los cristianos hoy en día: crucificarnos juntamente con Cristo. Hay que crucificarse con Cristo. Hay que aplicar en nuestra vida todo el significado del sacrificio de la crucifixión de Jesús en la cruz del Calvario. Hay que crucificarse con Jesús. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Porque predicaba el amor de Dios y lo profesaba y lo practicaba, porque practicaba la misericordia de Dios. A Jesucristo lo crucificaron porque trajo el amor de Dios. Así tenemos que ser nosotros. Hay que practicar la misericordia, hay que practicar el amor y hay que obedecer a Dios. Hay que predicar la verdad de Dios. Crucificarse con Jesús significa santidad. Hoy en día la iglesia se ha olvidado de la santidad. Y la iglesia es el lugar para santificarse. La iglesia tiene que ser un lugar santo. La iglesia es la cara de Dios. Cuando miramos a una iglesia, se debe ver un lugar limpio de santidad, donde las personas que están allí son personas que eran pecadores, pero se arrepintieron y se santificaron. No personas que siguen siendo pecadores estando en la iglesia. Somos pecadores, yo soy un pecador, todas las personas son pecadores, toda nuestra vida seremos pecadores, pero no es lo mismo ser un pecador activo que ser un pecador arrepentido.
Si estás en la iglesia, tienes que ser un pecador arrepentido, que cambió su vida, que se santificó. Jesús murió por eso. Jesús no murió para que siguiera siendo igual. Jesús murió para que tuvieras la oportunidad de cambiar y arrepentirte de tus pecados y comenzar a vivir una vida de santificación. Crucifícate con Cristo. Tenemos que crucificarnos con Cristo. Tenemos que aplicar en nuestra vida todo el significado de la crucifixión de Jesús en la cruz. Ahora, entendemos que esto no es fácil. No es fácil santificarse. Cuando llegamos a Cristo, venimos llenos de costumbres, de hábitos del mundo, y es difícil desprenderse de estas cosas. Eso lo entendemos, pero hay que hacerlo. Lo que sucede es que la predicación moderna es: Dios va a estar contigo, Dios va a hacer la obra. Sí, Dios va a hacer la obra, pero Dios lo que va a hacer es darte la fuerza para que tú hagas el cambio. Si estás fumando, no te puedes sentar a que venga Jesucristo a quitarte el vicio de fumar. Eso no va a pasar así. Tú tienes que dejar de fumar para agradar a Dios. Entender que a Dios le desagrada el vicio de fumar. Y por lo tanto, involucrar tu voluntad para dejar de fumar para agradar a Dios. Lo mismo si bebes. Lo mismo cualquier actitud que pueda haber en tu vida. Cualquier actitud que pueda haber en tu vida que desagrada a Dios. Dios va a estar contigo ayudándote y dándote fuerza para que tú, con tu actitud y tu voluntad, la cambies. Pero la tienes que cambiar tú, la tengo que cambiar yo. Estamos esperando a que venga Jesús y Jesús me cambie. No, ya Jesús hizo todo lo que tenía que hacer para que tú cambiaras, que fue crucificarse en la cruz. Ahora te toca a ti crucificarte en la cruz con Jesús. Crucifícate con Jesús. Apártate del pecado. Apártate, quítate. No estés esperando a que venga Jesús y se lleva las malas amistades. No, tú te tienes que apartar de las malas amistades. Tú tienes que salir de los lugares de pecado. Jesucristo no va a venir a cerrar los bares. Jesucristo no va a venir a cerrar los prostíbulos. No, no, no. Somos nosotros los que tenemos que no ir a los bares ni ir a los prostíbulos. Lo tenemos que hacer nosotros. Cristo rompe las cadenas, pero nosotros tenemos que alarlas. No es decirle a Jesús: mira Jesús, aquí están mis cadenas de vicio e inmoralidades, rómpelas. Me avisa cuando tú las rompas. No, las tienes que romper tú. Tú tienes que alarlas para que Cristo las rompas. Crucifícate con Jesús. Entrégate a Dios. Busca de Dios. No te justifique más con que soy una obra en construcción. Las obras no están en construcción toda la vida. Las obras tienen un punto en que se acaban, se terminan. Y entonces después que se termina la obra, lo que hay que hacer es mantenerlas en funcionamiento, mantenerlas en buen estado. Pero no te sigas justificando más. Cambia, arrepiéntete. Crucifícate con Jesús. Crucifícate. Mata la carne en la cruz para que puedas vivir para el Espíritu. Como dice aquí. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Tienes que morir a la ley. La ley en términos espirituales se refiere a la carne, a las cosas, a las obras de la carne. Tenemos que vivir para Dios. Eso es muy importante. Te tienes que arrepentir, tienes que cambiar. No puedes seguir igual. Ahora, para esto hay que tener un encuentro con Jesús. Pablo, el apóstol Pablo, cuando era Saulo, era un judío que perseguía a los cristianos para entregárselo a las autoridades. Pero tuvo un encuentro con Jesús. Y eso lo cambió todo. Tienes que tener un encuentro con Jesús. Si no has cambiado, es sencillamente porque no has tenido un encuentro con Jesús. Y a mí no me gusta nunca involucrar las cosas mías en mis predicaciones, pero yo puedo hablar de eso porque yo fumaba, yo bebía, yo era una persona
normal, igual que otra cualquiera del mundo, mundana, bailaba, cantaba, igual que todo el mundo. Pero conocí a Cristo y tuve un encuentro con Cristo. Personalmente vino a mi vida, se me reveló. Yo sé que es verdad, yo sé que existe, yo sé que está ahí. Por eso cambié. Dejé de fumar, dejé de beber, dejé de todas las cosas que hacía antes de ser cristiano. Tienes que tener un encuentro con Jesús. Encuéntrate con Jesús. Ahora, ¿cómo te vas a encontrar con Jesús? Cuando Él te vea caminando, esforzándote para limpiar tu vida. Pero si Él te ve que tú lo que estás es acomodado, justificándote para seguir igual, no se te va a mostrar. Tienes que entregarte a Él, decirle, Señor, yo necesito cambiar. Yo no puedo, yo por mí solo no puedo, pero yo quiero. Necesito que tú me ayudes. Y Él va a venir a ti, se te va a mostrar y te va a dar pruebas contundentes, reales, de que Él existe, de que es verdad todo lo que dice la Biblia, y entonces tú vas a cambiar. Pero mientras que no tengas un encuentro con Jesús, no vas a poder cambiar. Busca un encuentro con Jesús. Entrégate a Dios. Trata de cambiar. Haz todo lo posible que esté en tu vida para cambiar. Ya Dios hizo su parte en la obra, que fue enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para darte la oportunidad, el camino y la fuerza para que lo hagas. Pero lo tienes que hacer tú ahora. Ahora es nuestra parte de la obra de la salvación. Arrepentirnos, consagrarnos, santificarnos, obedecer. Y no seguir esperando por Dios. Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Cuando Jesucristo dijo, consumado es, se terminó el plan de salvación. A partir de ahora ese plan de salvación se activa en nosotros cuando nos arrepentimos, cuando nos consagramos, cuando obedecemos, cuando nos regeneramos, cuando experimentamos el nuevo nacimiento y cuando nos santificamos. Crucifícate con Dios, crucifícate con Jesús, cambia tu vida, muere a la carne para que puedas comenzar a vivir para el Espíritu. Muere al pecado, crucifica tus pecados en la cruz para que puedas comenzar a vivir en santidad. Obedece a Dios. Todo el mundo quiere bendición, pero la quiere de gratis. No quiere obedecer primero para entonces recibir la bendición. Porque las promesas son a cambio de algo. Hacemos una promesa, yo te prometo que si tú haces determinada cosa, yo entonces voy a hacer esto. Te regalo un par de zapatos si sacas buenas notas, le decimos a nuestros hijos. La promesa es a cambio de algo. Él tiene que sacar buenas notas para que nosotros le regalemos un par de zapatos o una bicicleta, lo que puede hacer. Así mismo es Dios. Dios te quiere bendecir, pero esa promesa de bendición está condicionada con el cumplimiento de la obediencia, con crucificarse con Cristo. Jesucristo resucitó y está a la diestra del Padre en la gloria. ¿Por qué? Porque obedeció y lo cumplió todo. Y hasta el último momento fue fiel. Si tú quieres tener bendición y quieres estar en la presencia de Dios y quieres estar en la gloria, pues tienes que obedecer hasta el final y te tienes que crucificar con Cristo. El camino al cielo no es un camino de flores, es un camino de sacrificios. Crucifícate con Jesús, entrégate a Jesús, busca un encuentro con Jesús, cambia tu vida, involucra tu voluntad, trata, determina, decídete a agradar a Dios. No te justifiques más de que Dios está haciendo la obra. No, ya Dios hizo la obra y está terminada. Ahora tú tienes que hacer esa obra efectiva en tu vida. No eternamente, la obra en construcción en tu vida no es constantemente, porque las obras en algún momento se tienen que terminar y después lo que se mantienen en buen estado. Termina la obra de santificación en tu vida y a partir de ese momento mantén ese estado de santificación con obediencia, con consagración, con búsqueda de Dios, con estudio de la palabra, con congregación en una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Cumple con Dios y Él cumplirá contigo. Crucifícate con Jesús y podrás resucitar a una vida espiritual de santificación y de
bendición. En esta tarde, mis hermanos, que Dios los bendiga mucho. No quería extenderme mucho con este tema, pero sí quiero dejar esto bien claro. Dios es bueno, pero es justo. Dios es justo, pero es severo. Dios no es consentidor. Dios no consiente el pecado. Dios perdona el pecado si te arrepientes, pero Él no consiente el pecado si no te arrepientes. No juegues con Dios, que Dios no juega con eso, ni juega con nadie. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y bueno, como siempre les digo, nos vemos en la próxima meditación de la palabra. Muchas bendiciones.